Darles al grupo que está con nosotros. No sé si ustedes fijaron que hay un grupo de gringos aquí. Ese grupo nos ayudó esta semana en la iglesia en Picapiedra haciendo escuela bíblica de verano y también pintaron la iglesia. Y la iglesia, si ustedes pasan por Picapiedra, la iglesia brilla en azul porque pintaron todo afuera y se ve muy bonito. Son artistas básicamente. Y damos gracias a Dios por ellos y por lo que han hecho. Entonces, I'm going to ask you guys to stand. Este es el grupo, son jóvenes que vinieron a servir y hemos hecho como discipulado con ellos esta semana sobre lo que es las misiones. Ellos también, cuando tengamos la llave del cuarto de cuna, ellos también van a estar cuidando a los niños y sirviendo en la mesa de coffee break y almuerzo. Y también van a estar aquí en un ratito para ayudar con la limpieza y organización de todo para dejar el templo listo para mañana. Pero doy gracias a Dios por ellos. Bueno, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros una vez más con otra clase unida. Para mí siempre es un placer hablar con ustedes fuera de una videollamada. No sé si ustedes tienen el mismo problema como yo, pero yo estoy cansado de videollamadas. ¿Cuánto a ustedes les gusta la videollamada? ¿No? Ninguno. Entonces, este día, el día en el cual que podemos reunirnos y ver la cara y tocar la mano así y abrazar a los unos a los otros, es un día muy importante en la vida del seminario y la vida de un seminarista. Especialmente dado la tecnología que tenemos, la tecnología puede aislarnos y eso queremos evitar. Y días así son claves para evitar ese aislamiento que puede suceder cuando uno estudia totalmente en línea. También hoy es un buen día para nosotros debatir o aprender acerca de temas fuera del currículo. Y lo que queremos hacer con días así de las clases unidas es establecer una práctica de profundizarnos en temas específicos que realmente son temas teológicos, son temas, quizás tengamos un tema sobre algo práctico, pero muy a menudo van a ser algo específico en la teología, algo muy especializado, como hoy cuando hablamos de la relación entre el Evangelio y la ley desde una perspectiva dispensacionalista. Yo sé que esto ahí es una boca llena como título, pero ustedes deben ver el título de mi tesis, que es muchísimo más largo. Entonces, lo que voy a hacer hoy es básicamente presentarles parte de la tesis que estoy elaborando ahora para lo del doctorado, y también vamos a tener tiempo de discusión, pregunta y respuesta, pero espero que después de hoy ustedes puedan volver a la casa y saber cómo interpretar y cómo aplicar la ley del Antiguo Testamento. Y eso es la meta mía, pero vamos a ver, quizás van a llegar a la casa un poquito más confundidos que antes, pero queremos evitar eso. Quiero que todo esté claro como lodo. Ustedes entienden ese dicho, claro como lodo. Lodo no está muy claro. Entonces quiero que sea claro como agua. Manuel, vas a dirigirnos en un coro, ¿verdad? Gracias. Vamos a tener una canción y vamos a empezar con la enseñanza. Good morning, God bless you. Dios le bendiga a todos. Vamos a cantar el coro que dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien
la palabra de verdad. Amén. Ok, ¿estamos listos a aprender algo hoy? Me imagino que sí. Por eso vinieron. Algunos de ustedes vinieron desde lejos, desde Santo Domingo, desde Quisqueya, pero creo que lo más lejos fue la familia de Daniel Alcántara, que vino de Moca. Damos gracias por su presencia aquí también. Uno de los libros favoritos míos es la serie, realmente es una serie, de las Crónicas de Narnia. Yo sé que esa serie es para niños, pero realmente como adulto, como padre, he aprendido más leyendo esa serie como un adulto y entiendo más de los temas, entiendo más de las alegorías y lo que se encuentra ahí como adulto que yo entendía como niño. Entonces recomiendo que cada uno de ustedes pasen de nuevo por la lectura de ese libro o esa serie. Realmente es una serie completa, pero hay una historia, si ustedes no están familiarizados con la historia, en el mundo de Narnia es un mundo mágico, es un mundo imaginario, pero no imaginario, es un lugar donde el autor C.S. Lewis creyó ese mundo en su imaginación y pensó cómo se vería si Cristo viniera o se fuera a ese mundo. Entonces, en ese mundo hay animales que hablan, hay temas de la maldad, hay una figura en ese mundo, en esa historia, que básicamente representa a Satanás. Hay un león, es el león que se llama Aslan, es el león que representa a Cristo, y las conexiones son muy fuertes y son muy a menudo son muy obvias las conexiones. Y hay una situación con uno de los jóvenes que viaja con sus hermanos a ese mundo. Hay 4 hermanos que viajan por accidente, se esconde en un ropero y eso se traslada a ese mundo imaginario. Y uno que se llama Edmund es uno de los en el medio, y nosotros que somos hermanos del medio, no hermano mayor ni hermano menor, pero estamos ahí mismo en el medio. Tenemos, según la psicología, tenemos el problema de tratar de ser más egoísta. Eso es lo que dice la psicología. Y entonces Edmund realmente es egoísta y hace todo para su propio bien y traiciona a sus hermanos, a la bruja, y dice: bueno, yo voy a traer a mis hermanos aquí solamente para recibir más dulces. Él quiere dulce, eso es lo que sucede. Pero en traicionar a sus hermanos hay una ley que él no sabe que existe. Entonces esa ley dice que al traicionar a su hermano tiene que morir por su pecado, básicamente. Y entonces hay un escenario donde el león Aslan llega a la mesa de piedra donde va a sacrificar, y Aslan dice a la bruja: voy a sacrificarme por él. Entonces hay un escenario ahí donde ella dice a Aslan: pero has olvidado de la ley. Aslan, la figura de Cristo, grita o ruge a ella y dice: no he olvidado, yo estaba ahí cuando la ley fue fundada. Y eso me hace pensar en nuestro texto de hoy. Si ustedes pueden ir a Mateo capítulo 5, 17 al versículo 48. Y ese básicamente va a ser nuestro texto que vamos a estudiar durante el día de hoy y ver cómo Cristo, quien estuvo allí cuando la ley fue fundada, porque sabemos que Cristo es preexistente, ¿verdad? Sabemos que Cristo existía desde la eternidad pasada, mucho antes, por la eternidad antes de su nacimiento. Entonces vamos a ese texto y vamos a leer y ver lo que Cristo dice acerca de la ley. Mateo 5,
17 en adelante. Entonces Jesús, enseñando en ese sermón del monte, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino del cielo. Y después de ahí, en versículo 21 y adelante, empieza con esos dichos donde dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo hoy. Y ese patrón que sigue hasta el final del capítulo, y vamos a ver eso en la segunda y tercera sesión. Pero por ahora, la pregunta para nosotros es: ¿cómo nosotros, como seguidores de Cristo, nos relacionamos con la ley de Moisés? Es una pregunta que ha sido como una plaga a la iglesia, como una lucha para la iglesia desde su incepción. La iglesia apostólica continuó con las costumbres de Moisés, y eso se muestra en Hechos capítulo 15, diciendo a los gentiles que tenía que abstenerse de comida ahogada, de carne de animales ahogados, y también tenía que observar varias partes de la ley. Entonces también cuando llegamos al libro de Gálatas, recuerda la situación con Pedro, cuando Pedro se va con los judaizantes, creo que se llama así, Judaizers en inglés, y por eso solamente traduje o transliteré esa palabra española en mi mente. Judaizantes, con los judaizantes, yo sabía que estaba equivocado. Entonces, judaizantes, y Pedro se va con ellos porque siente como necesidad de agradecerlos, y no agradecerlos, pero como estar con ellos por parte de ese caso de qué hacemos con la ley. Entonces a los padres de la iglesia antes del concilio de Niso continuaban esa discusión, específicamente en como apologética contra las acusaciones judías de que ellos han abandonado la ley de Dios. En los primeros 200 años de la vida de la iglesia, había muchos apologistas dando defensa ante las acusaciones de los griegos o los paganos, pero también parte de su defensa era defensa contra los judíos que decían que habían abandonado al Antiguo Testamento. Para Justino Mártir, por ejemplo, en su diálogo con Trypho, dice que la ley ha sido abrogado y lo que estaba antes ha sido reemplazado con un pacto que viene en una manera para terminar el pacto previo, una ley final y eterna nombrado Cristo. Y eso es lo que dice, que tenemos ese pacto que es confiable, que ahora no hay mandamiento, ahora no hay reglas, ahora no estamos bajo de la ley porque estamos con Cristo. Y eso es lo que dice básicamente. Y entonces cuando vemos las interpretaciones de la ley del Antiguo Testamento, hoy en día hay una interpretación o un metodología de interpretar esa ley en el Antiguo Testamento y aplicarla a hoy en día, que realmente es lo más predominante, y eso viene de la Reforma. En la Reforma vemos el desarrollo de la teología reformada, o en la teología del pacto. Eso se ha reformado, o ese ha crecido en los últimos 500 años después de la Reforma, y lo que vemos con eso en relación a la ley es una división de la ley del Antiguo Testamento en tres partes.
la ley moral, la ley civil y la ley social, o puede ser una ley que es una ley para en lo político o lo social de Israel. Entonces, dividiendo la ley en esas tres partes, ceremonial, moral y social, dice la mayoría de ellos que la ley moral es la única parte de la ley que se aplica hoy en día. Que todo lo ceremonial y todo lo social no aplica porque Cristo cumplió la ley en ese aspecto. Todas las ceremonias y todo eso no lo hacemos jamás. Y eso se ve en primer lugar en la historia con Agustín, pero fue desarrollado mucho más adelante con los reformadores. Entonces, para esa interpretación, lo que vemos es que es una metodología tratando de sintetizar, tratando de entender cómo nosotros nos relacionamos con algo que realmente es muy ajeno a nosotros. Cuando uno lee el libro de Levítico y ve todas las reglas de separar la grasa de la carne y quemar la grasa, y toda la grasa es para el Señor. Y vemos textos que dicen que no puede comer cangrejos, no puede comer tal animal, no puede contagiarse con un cuerpo muerto porque eso es inmundo. Y entonces vemos cada vez que tenía que usar el baño, tenía que salir de la ciudad, salir de lejos del templo y hacer todo su negocio ahí en el desierto y integrarlo y volver, porque hacer eso es inmundo. Y entonces cuando vemos todas esas instrucciones del Antiguo Testamento es muy extraño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos eso? ¿Decimos solamente que eso es social o eso es ceremonial? Que las leyes así realmente no aplican hoy en día, y bueno, vemos que no aplican, pero no podemos solamente decir que no aplican sin dar una justificación de por qué no aplican o por qué nosotros no observamos eso. Ustedes, lo que estamos hablando, o el tema de lo que estamos hablando ahora mismo es continuidad o descontinuidad. Continuidad significa que hay continuidad desde el Antiguo Testamento hacia hoy en día, y en cada uno de los sistemas de interpretación, sea teología de pacto, sea el nuevo teología de pacto que es progresivo, sea dispensacionalismo, no importa lo que sea los adventistas. Los adventistas tienen su propio sistema de interpretación. Cada sistema de interpretación tiene ciertos grados de descontinuidad, diciendo que eso no continúa, y ciertos niveles de continuidad, diciendo que eso continúa para hoy. Entonces la pregunta que necesitamos ver es cómo nosotros podemos relacionarnos con eso. Y lo que yo creo que es la clave para poder entender el Antiguo Testamento o la ley del Antiguo Testamento, específicamente la ley de Moisés, la clave de todo eso es Mateo 5. Mateo 5, 17 a 48, donde Cristo nos explica su relación con la ley del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de teología de la ley, todas las teologías de la ley extienden básicamente de dos personas, de lo que vemos en el mundo evangélico, de dos personas, de Lutero o de Calvino. Y eso realmente, básicamente, toda la teología que vemos en el mundo evangélico puede rastrearse a básicamente esas dos personas. Entonces, cuando hablamos de Lutero o Calvino, es ese espectro, esa continuidad, tratando de entender la función de la ley de Moisés hoy en día. Entonces, eso va a ser básicamente lo que yo voy a tratar de contestar hoy. Dado su naturaleza ética en el Sermón del Monte, de Cristo, aquí, ese sermón que él predicó, es muy ético en su naturaleza o en su seno, en lo que quería enseñar. Y creo que debemos incluir eso en la conversación sobre cómo podemos interpretar y cómo debemos aplicar la ley del Antiguo Testamento. El problema es que
Muy a menudo este texto es interpretado a través de un sistema de interpretación, sea teología de pacto, sea dispensacionalismo, sea otro sistema. Muy a menudo es interpretado a través de ese sistema en vez de interpretarlo por sí mismo y ver si está de acuerdo con el sistema y ajustarnos al texto. Uno de los principios de la hermenéutica dispensacionalista, y si ustedes quieren aprender más de la hermenéutica que está detrás del dispensacionalismo, hay un libro que está disponible en la biblioteca o la librería que se llama Hermenéutica Dispensacionalista, muy corto, bueno, muy breve, pero explica bien lo que es la base de la hermenéutica del dispensacionalismo. Entonces, si quiere aprender de lo que es, puede pasar por eso. Pero uno de los principios de interpretación de la hermenéutica dispensacionalista es que nosotros interpretamos con la revelación antigua, dando prioridad a la interpretación a la revelación más reciente. Eso es decir, que cuando Dios dice algo en Génesis, eso va a aclarar lo que nosotros interpretamos en el libro de Jueces, por ejemplo. Y eso va a aclarar lo que interpretamos más adelante con la progresión de la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos con muchos de los sistemas es que empiezan con el Nuevo Testamento, dando prioridad al Nuevo Testamento y dejando que el Nuevo Testamento reinterprete algo en el Antiguo Testamento, dando significado nuevo, porque hay un texto en el Nuevo Testamento que ellos utilizan o que se utiliza para justificar esa reinterpretación. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es honrar el texto de Mateo 5 y dejar que Mateo 5, o dejar que en las palabras de Cristo aquí, nos ayude a entender lo que vino antes, pero sin cambiar el significado de lo que había antes. Eso básicamente es el principio que vamos a ver con mucha frecuencia hoy en día. Pero el problema es que muy a menudo llegamos con nuestra teología al texto, ya la teología está establecida, ya tenemos esa preconcepción de lo que vamos a encontrar ahí y que encontramos exactamente lo que pensamos que íbamos a encontrar. Eso muy a menudo nosotros lo hacemos como dispensacionalistas. Yo creo que podemos apuntar a muchos sistemas diciendo que ese sistema es un sistema teológico que maneja la interpretación del texto en vez de someter al sistema teológico a la interpretación del texto. Como ustedes seminaristas, y yo sé que hay algunos jóvenes con nosotros también, pero ustedes seminaristas necesitamos aprender cómo someter cualquier teología que encontremos al texto bíblico. En vez de dejar que esa teología que leímos, que estudiamos, en vez de dejar que esa teología maneje la interpretación del texto, tiene que justificarse, tiene que estar de acuerdo con lo que encontramos, en vez de ajustar lo que encontramos. Eso básicamente es el papel de teología. No podemos olvidarnos de la teología, no podemos decir que la teología no tiene papel en la interpretación, específicamente en cuanto a la interpretación de la ley del Antiguo Testamento, pero necesitamos reconocer lo que es nuestro marco de referencia en cuanto a eso. Cuando yo enseño la hermenéutica, empiezo con una figura de una montaña. Me imagino que algunos de ustedes han visto eso en la predicación expositiva, pero pongo una montaña. Y en esa montaña hay varios lugares donde vamos a parar antes de llegar a interpretar el texto. Y el primero, empezamos en la base de la montaña, en esa clase, empezamos en la base de la montaña, identificando nuestros marcos de referencia.
nuestros trasfondos que afectan la interpretación del texto. Entonces tenemos que reconocer cuál es la teología que he escuchado, cuáles son los sermones que he escuchado sobre ese texto. Y muy a menudo lo que ya hemos escuchado, lo que ya hemos estudiado, está de acuerdo con lo que vamos a ver ahí, y muy a menudo no hay cambio, pero a veces, muy pocas veces, necesitamos ajustarnos. Lo que creíamos antes necesitamos ajustarlo después de leer el texto, porque encontramos que eso no está de acuerdo con lo que hay. Con cada sistema de interpretación, en ese caso yo soy dispensacionalista, como ya ustedes saben, han tomado la clase con los Dallas Burgos, me imagino, y ya han visto que ese seminario es un seminario dispensacionalista. Es nuestra perspectiva, no solamente de escatología, porque dispensacionalismo y teología del pacto también no es solamente algo de escatología, es un sistema de hermenéutica. Estamos hablando de principios y métodos de interpretar. Entonces yo soy dispensacionalista y yo reconozco que cuando llego a ese texto tengo ya en mi mente una organización de la Biblia que dice que hay una separación de Israel y la iglesia, también que hay un milenio que va a venir, y yo tengo todo eso en mi mente, que hay un milenio físico donde Cristo va a reinar por 1000 años en los últimos días. Entonces cuando vemos eso, y cuando yo leo las interpretaciones dispensacionalistas de Mateo 5, 17, 48, estoy un poquito frustrado. Porque lo que veo con esas interpretaciones es que nosotros, como dispensacionalistas, tenemos la tendencia de tratar de poner algo redondo en un cuadro que no cabe. Ustedes recuerdan esos juegos de niños que tienen todos sus lugares de los objetos. Hay un globo que tiene que meterse en ese hoyo redondo. Hay un bloque que se pone en ese cuadro, y hay un triángulo que tiene que ponerlo en el triángulo. Y muy a menudo lo que estamos tratando de hacer es poner el triángulo en el círculo. Entonces eso es lo que veo con las interpretaciones de ese texto. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a debatir de interpretaciones dispensacionalistas, creo que necesitamos hacer más o menos un resumen de todas las interpretaciones o las interpretaciones mayores de Mateo 5, 17 a 48. Como dije, desde el principio de la iglesia, esa discusión sobre la relación entre los dos testamentos ha sido como centro de la mayoría de las controversias teológicas que vemos en los concilios. El primer concilio de Niso que vemos en la historia de la iglesia, el concilio ecuménico de todas las iglesias o toda la cristiandad, se une para debatir una teología gnóstica de gnosticismo que fue propuesto por uno que se llama Marción. Marción leyó el Antiguo Testamento y dijo, bueno, lo que veo aquí en el Antiguo Testamento no es lo mismo que veo en el Nuevo Testamento, y es un Dios distinto, es un Dios diferente, y entonces no pueden ser el mismo Dios. Entonces lo que él básicamente hizo fue tomó tijeras y cortar lo que no le gustó del Antiguo Testamento. Y dijo que el Antiguo Testamento no es inspirado y solamente necesitamos el Nuevo Testamento. Y vemos eso también con Thomas Jefferson, uno de los fundadores de los Estados Unidos. Ayer fue el 4 de julio. El 4 de julio para nosotros es nuestro día de independencia. Ustedes tienen 3 o 4 días de independencia aquí en la República Dominicana. No solamente uno, pero tiene día de restauración, tiene, mucho que tiene que ver con eso. Entonces se celebra varias veces el establecimiento de ese país. Entonces nosotros solamente tenemos un día donde celebramos el establecimiento de ese país. Y entonces uno de los fundadores
era Thomas Jefferson, y Thomas Jefferson era teísta, y Thomas Jefferson no creía en milagros, y lo que él hizo fue tomar tijeras y literalmente con tijeras cortó su Biblia, y se puede ver esa Biblia cortada y con varios textos sacados que no está de acuerdo con lo que él creía. Entonces esa idea de editar lo que no nos gusta es una solución, pero es una solución errónea. Entonces por eso los padres de la iglesia establecieron, voy a decirlo así, los padres de la iglesia establecieron lo que se llama la regla de fe. En la regla de fe, ellos tratan de dar una justificación del Antiguo Testamento, trayendo esa continuidad a los dos testamentos, y parte de eso fue cómo nosotros interpretamos nuestra relación con la ley. Se ve en ese mismo asunto en el didache o didaki, cuál es la enseñanza de los apóstoles, en una enseñanza recibida que se puede rastrear a la primera generación después de los discípulos. Entonces cada uno de esos tiene su propia perspectiva. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar las varias interpretaciones, y eventualmente, si me da tiempo, porque ya son las 10, si me da tiempo en esta sesión, lo que voy a hacer es tratar de presentar la interpretación mía y luego defenderla en la siguiente sesión. Entonces empezamos primeramente con la posición reformada. La posición reformada básicamente dice que, creo que debemos dar un resumen de lo que es teología reformada. Teología de pacto se dice que hay dos pactos, hay el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras, todos nosotros hemos violado eso en Adán, y todos nosotros en el pacto de obras no podemos lograr la salvación a través de nuestras obras. Entonces tiene el pacto de gracia, que es a través de Cristo que podemos ser salvos. Me imagino que han escuchado eso en el pasado, pero después en relación al Sermón del Monte, la mayoría de los teólogos del pacto entienden esa referencia a la ley, como Cristo dice que no he venido para abrogar la ley o los profetas. La mayoría de ellos entienden eso a través de su sistema, y dicen que cuando se refiere a la ley de los profetas, está refiriéndose al pacto de obras. Ese pacto que continúa todavía. Entonces cuando Cristo dice que no ha venido para abrogar la ley, dice que no ha venido para abrogar el pacto de obras. Entonces dentro de su sistema eso tiene sentido, y por eso ellos han creado esa división de tres partes: de moral, de ceremonial y de social o civil. Entonces ellos dicen que en ese pacto de obras tenemos lo moral, que es revelado a través del pacto de Sinaí, escrito en el corazón de cada ser humano. Y hace frío ahí, ¿verdad? Mucho frío en esa silla. Yo estaba pensando, cuando vi que usted se sentó ahí, yo estaba pensando, le voy a dar como 15 minutos y va a moverse. Pero duró media hora. Entonces, todos nosotros, según la teología de pacto, todos nosotros hemos roto, hemos violado ese pacto, y entonces nosotros no podemos agradecer a Dios, y por eso Dios puso el pacto de obras o pacto de gracia. Por eso Cristo vino para traernos las bendiciones de pacto a través de Cristo. Entonces cuando ellos interpretan esos dos pactos, el pacto de obras, lo que vemos es que el pacto con Moisés, en el pacto de Sinaí que estableció con Israel en Sinaí, realmente decimos pacto de Moisés o pacto mosaico, pero realmente Dios no hizo el pacto con Moisés, hizo el pacto con Israel. El pacto entre los dos partidos es Dios y Israel. Entonces cuando ellos interpretan el pacto de Israel o el pacto de Sinaí, lo que ellos dicen es que eso es una manifestación del pacto de obras.
Porque esos pactos son pactos teológicos, no son pactos bíblicos que encontramos. Entonces, cuando ellos interpretan eso, dicen que eso es pacto de obras. El pacto con Abraham, eso es pacto de gracia. Pacto con David, eso es pacto de gracia. Y ese pacto el nuevo pacto es el pacto de gracia. Manifestaciones de la gracia y con el pacto de Moisés siendo el pacto de obras. Por eso, cada uno en el mundo, según la teología de pacto, cada persona en el mundo está bajo del pacto de obras todavía. Mira la continuidad. Como ellos dicen que el Antiguo Testamento continúa. Y por eso tiene que dividir la ley en tres partes. Porque es obvio que la parte civil no continúa. Es obvio que nosotros nos sacrificamos. El libro de Hebreos dice que nos sacrificamos jamás porque tenemos el sacrificio final en Jesucristo. La última oveja sacrificada. Entonces ellos ven, obviamente esas partes no continúan. Entonces dicen que hay un aspecto moral que continúa, que eso es el pacto de obras y cada ser humano es responsable. Y yo no voy a tirar todo eso en la basura, decir que no tiene ni una gota de lógica, porque yo creo que sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Me entiende? Hay una diferencia. En las conversaciones, eso es algo que ustedes tendrán que aprender. Hay una diferencia entre argumentar y tener una conversación. Y en ese caso, estoy dispuesto a tener una conversación con la teología de pacto, con esos teólogos, y decir que entiendo lo que está diciendo, pero no estoy de acuerdo. Y entonces, hay muchas interpretaciones dentro de la interpretación reformada o la tradición reformada. Primeramente empezamos con uno que se llama Greg Bahnsen. Greg Bahnsen es uno de los mejores apologistas y él falleció en 1995 y lamentablemente a los 35 años no podía continuar bendiciendo a la iglesia con su teología porque hay debates que él, voy a hacer un paréntesis. Hay debate que él ha hecho con ateos que son increíbles. Si uno escucha, sabe cómo hablar el inglés, busca Greg Bahnsen y debate en Google y te va a hacer una bendición, porque básicamente la apologética que vemos hoy en día se basa muy a menudo en lo que él enseñó. Entonces Bahnsen creó un sistema que se llama teonomía. Teonomía, según Bahnsen, porque él es reformado y cree que continúa, teonomía significa básicamente que ellos quieren crear, en vez de tener una república, en vez de tener democracia, quiere tener una sociedad que está por debajo de la ley de Dios. Entonces todo trabaja para eso. Y por eso vemos postmilenialismo que dice que estamos tratando de mejorar y traer el reino de Dios y establecer el reino de Dios como iglesia, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso postmilenialistas están muy activos en el debate político. Si uno estudia postmilenialismo, trata de establecer leyes según el Antiguo Testamento que pueden ser aplicadas hoy en día en el gobierno de hoy en día. Y con Bahnsen, lo que Bahnsen cree es que ese texto aquí de Mateo 5 significa que Cristo abrogó solamente las partes ceremoniales, pero todo lo que no ha sido abrogado específicamente en el Nuevo Testamento continúa siendo activo. Eso no es solamente lo de moral, lo de moralidad. Todos nosotros podemos decir que los 10 mandamientos son morales, ¿verdad? Eso es obvio. Pero el problema cuando nosotros estudiamos eso es que realmente tener la ley completa en efecto de hoy, aún los aspectos no morales, y poner esos como autoridad ética, tiene mucho problema porque tiene que transformar las partes ceremoniales y las partes civiles en algo que no son. Y tiene que decir que
la parte ceremonial, y voy a mostrarles cómo, tiene que decir que la parte ceremonial ahora es alegórico, o la parte ceremonial ha sido transformado a otra señal. Por ejemplo, el bautismo de bebés. El bautismo de bebés en infantes recién nacidos, para ellos es un reemplazo de circuncisión, porque ellos se consideran gente del pacto nuevo, y se considera como el nuevo Israel. Mira su continuidad diciendo que no hay distinción entre la iglesia y Israel, y nosotros ahora somos Israel. Entonces dice que tiene que, en vez de hacer circuncisión a los niños, ahora tiene que bautizarlos, porque eso es la señal del nuevo pacto. Es transformación de los elementos en algo que podemos ver hoy en día. Entonces, solamente estoy presentando eso, pero creo que hay un problema cuando entramos en ese debate. Obviamente es una violación de algunos principios de hermenéutica que podemos tener esa conversación, pero hay un problema cuando entramos en eso, que es muy subjetivo al pensamiento del intérprete. Igual como he enseñado en la predicación expositiva, y hablando de esa predicación cristocéntrico, y el cristocentrismo en su interpretación, donde se reinterpreta y pone alegoría, simbolismo y cosas así, es muy sujeto a la imaginación del intérprete. No hay regla y puede decir lo que sea. Entonces, cuando vemos leyes en el Antiguo Testamento que son ceremoniales o que son civiles, según esa división, y yo voy a tratar de argumentar contra esa división en un momentito, pero cuando vemos eso y trata de trasladarlo hoy en día, tiene que reinterpretar y cambiar el lenguaje para ponerlo en efecto hoy en día. Y entonces es muy sujeto al intérprete. En cuanto a esa división de tres partes del Antiguo Testamento, o de la ley del Antiguo Testamento, yo no creo que podemos apoyar eso con la palabra de Dios. Y la razón por la cual que digo eso es que cada parte de la ley de Moisés tiene que ver con el pacto de Moisés. Nosotros no estamos bajo del pacto de Moisés, de ninguna manera. Fue un pacto que Dios hizo con Israel. Entonces, para nosotros tratar de separar la parte ceremonial de la parte civil, de la parte social, tendremos problemas, aún dentro del mismo 10 mandamientos, que todos nosotros podemos decir que son morales. La razón por la cual que digo eso es porque, ¿qué dice? Honra. Niños o hijos obedecen y honran a sus padres para que sean largos tus días en la tierra. Ven que de Jehová tu Dios te da. Entonces ves ahí una mezcla de cosas que son para Israel, días largos en la tierra, junto con la moralidad que Dios da. Y vemos eso en todo el Antiguo Testamento, o no todo el Antiguo Testamento, bueno, no todo el Antiguo Testamento, pero vemos eso en toda la enseñanza de la ley, todos los aspectos de la ley. Es que todo está unido, y tratar de separarlo y distinguir entre moral y ceremonial y civil es casi imposible, porque si tú das un listado de todas las leyes, todos los 477 leyes del Antiguo Testamento, a 2 teólogos que creen en esa división. Bueno, vamos a decir a 100 teólogos que creen en esa división. Y dices a ellos, tiene que dividir en cada una de esas leyes en moral, ceremonial y civil. Lo que vas a encontrar es que hay 100 listas distintas. Porque no hay malla, no hay red para nosotros pasar por eso y poder distinguir y decir que eso no aplica, eso sí aplica y eso no aplica. Es casi imposible para nosotros, porque el texto no vino así, no vino dividido.
Todo vino mezclado. Aun cuando vas a Levítico, vamos a Levítico un momentito, Levítico 12, perdón. Levítico 12. Oh, perdón, Levítico, un momentito. Levítico 11, perdón. Levítico 11. Si uno tiene encabezado ahí, ¿qué dice? Animales limpios y inmundos. También tiene restricciones aquí de lo que puede comer y lo que no puede comer. Ceremonial, ¿verdad? Ceremonial hasta el final de ese capítulo. En versículo 39, si algún animal tuviere para comer, muriere, el que tocare su cadáver será inmundo, inmundo, ceremonial, todo ceremonial. Pero mire lo que dice en versículo 44. Perdón, vamos a empezar con 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastre, ni contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Ceremonial, ¿verdad? Mira el versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Este texto aquí vincula todo ese ceremonial con lo moral, diciendo que todo ese ceremonial que nosotros hoy en día no practicamos porque no tenemos esas reglas que aplican a nosotros, y voy a dar la razón por la cual que no se aplican todavía, pero según esa interpretación de moral civil y social, estos aquí deben continuar porque son morales. Dice Cristo aquí que todo eso vas a practicar porque yo quiero que ustedes sean santos. Es imposible separar las cosas morales de las cosas civiles de las cosas ceremoniales en el Antiguo Testamento, en el pacto con Moisés. Lo que quiero decir a ustedes, y eso es como yo lo interpreto, es que toda esa ley de Moisés va con el pacto de Moisés. Y cuando terminó ese pacto de Moisés, terminó esa ley de Moisés. Sí, hay aspectos morales. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Yo no creo, según lo que dicen los teólogos de la reforma, de la teología reformada, yo no creo que el domingo es el sábado. No creo que el domingo y el día del Señor reemplace ese mandamiento que dice que honraréis el Sabbat, el día séptimo. Yo no creo. Porque ese día sábado, y por eso no se repite en el Nuevo Testamento, ese día, el sábado, fue gradado como santo, y fue un día separado para adoración al Señor, pero no podía trabajar, no podía moler grano, no podía hacer nada, porque ese día fue un día santo. Y por eso los judíos pusieron tantas restricciones extras, hasta la locura, pero cuando vemos ese día no continúa. No fue transformado a otro día. No, fue, en otros términos, fue terminado. No continúa. Eso cuando Cristo dice en Mateo 5:17 que no vino para abrogar la ley o para hacer la ley inútil, para hacer la ley que no existiera, para tumbar la ley en todo sentido. No, eso no es lo que quiere decir. Eso no es lo mismo de decir que la ley ha terminado. La ley ha terminado, existe, tiene autoridad todavía, pero no como regla de vida. La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no es la regla de vida para nosotros hoy en día. Lo que es la regla de vida para nosotros es lo que yo llamo, y lo que Pablo llama también, la ley de Cristo. Estamos bajo de la ley de Cristo y no bajo de la ley de Moisés, porque Cristo cumplió la ley. Volvamos a Mateo 5 y vamos a leerlo rápidamente.
Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir significa que llevarlo a su fin, llevarlo a su propósito. Vino no solamente para hacer perfecto o cumplir la ley perfectamente en cuanto a ser obedecedor de la ley y ya. No, vino para cumplir. Esa palabra griega tiene el sentido de traer a su fin o traer a su propósito. Entonces Cristo vino para terminar, pero no abrogar. Esa ley continúa siendo práctico para nosotros, pero no estamos bajo de esas restricciones de ninguna manera. Cuando decimos que los 10 mandamientos son morales, sí, creo que tiene aspectos morales, pero creo que toda la ley de Moisés es moral en cierto sentido. Toda la ley de Moisés se relaciona con esos 2 mandamientos que Cristo define, como Cristo define la ley. Honrar a tu Dios y amar a tu prójimo. Toda la ley se reduce a esos 2 aspectos. Y como vamos a ver en la tercera sección, toda la ley se relaciona de una manera u otra a esos 2 aspectos. Amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Entonces, para mí, y eso es lo que voy a defender en la próxima sesión, para mí, esa interpretación de la ley y el creyente es que nosotros no estamos bajo de la ley del Antiguo Testamento. Sigue siendo moralidad, sabiduría moral, cosas así. Y podemos aprender acerca de quién Dios es y podemos ver el carácter de Dios, la moralidad, la ética de Dios revelada ahí. Pero lo que no es una regla de vida para nosotros. Si informa nuestra regla de vida, que es la ley de Cristo, porque en Cristo somos llamados a ser transformados a su imagen, somos llamados a amar a nuestros prójimos, somos llamados a todas esas cosas, a ser santos igual como Él. Entonces, ¿cómo podemos entender cómo ser santo? Es a través de ver la revelación de Dios mismo en la ley del Antiguo Testamento. Porque Dios se reveló a través de esos mandamientos. Reveló lo que esperaba de ellos y hay ciertos aspectos teológicos que podemos ver que están detrás de esas leyes, aspectos morales que están detrás de esas leyes. Pero para terminar esta sección, y por eso digo que eso es una nueva interpretación para el dispensacionalismo, los dispensacionalistas tradicionalmente decimos que ese aspecto de Mateo, o ese texto de Mateo 5, 17 a 48, tradicionalmente dice que eso es una ética del reino que se aplica en el futuro, pero no se aplica ahora. Muy a menudo dice que es una ética que vamos a tener cuando lleguemos al reino milenial, que vamos a ver en el futuro, pero ahora no se aplica. Es sabiduría para nosotros y aplicable en ese aspecto como sabiduría, pero no es para nosotros, es para la oferta del reino a Israel que Israel rechazó. Entonces digo que, veo lo que está haciendo, pero no estoy de acuerdo. Siendo dispensacionalista, creo que separar esa enseñanza de Cristo acerca de la ley de nosotros ahora, hoy en día, como los creyentes y beneficiarios del nuevo pacto, creo que eso no nos ayuda para nada, decir que eso no aplica a nosotros. Creo que podemos ver en lo que enseña Cristo acerca de cumplir la ley, y como Pablo dice que estamos bajo de una ley nueva, de la ley de Cristo. Lo que yo voy a decir, y ustedes pueden verlo, es que la enseñanza de Mateo 5, 17 hasta 20 es como la tesis. 21 a 48 es la aplicación. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero por ahora nos paramos con ese estudio para que puedan descansar. Yo sé que es un estudio bien pesado, que son temas que pueden ser aburridos, y si necesita echar una pavita, bueno, por favor que lo haga afuera para no desanimarme. Bueno, gracias. Vamos a tomar un receso.